Señor presidente. Venezuela vive una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país. La estrategia de control social de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza. No son mis palabras, es el informe de Amnistía Internacional de 20 de febrero. Con Maduro la pobreza alcanza el 87% de la población y el salario mínimo desde luego, es $6 por mes. Venezuela tiene el honor de ser el país 168 en la lista de los más corruptos del mundo, en compañía de Siria, Somalia y Afganistán, países en guerra, porque Maduro está en guerra contra su propio pueblo. Hablar de justicia en Venezuela es un sarcasmo. Los jueces los nombra el madurismo. Se producen ejecuciones extrajudiciales selectivas por la Policía Nacional Bolivariana, como denuncia Amnistía Internacional en el informe que les he presentado. Y el helicoide es una referencia de horror, de torturas por el SEBIN. La democracia está ausente. La Asamblea Nacional legítimamente electa está duplicada por el madurista Asamblea Constituyente. Guaidó es el legítimo representante, el legítimo presidente, no Maduro. El país lleva 5 días sin electricidad y la gente toma agua de la cloaca que atraviesa Caracas, el río Guaire. Y todavía hay quien hablará de que es un procedimiento, es un proceso revolucionario y lo apoyará. La revolución hasta el último venezolano, desde luego, no de sus ilustres pellejos que reclaman electricidad, luz, medicinas y alimentos, lo que el pueblo venezolano no tiene. Yo pido para nuestros hermanos venezolanos toda la solidaridad y para la repulsiva clase cleptocrática madurista todas las sanciones. Muchas gracias. Y ahora 1 minuto y medio la señora Haranzova. Muchas gracias. Venezuela está al borde del colapso. El apagón de los últimos días es uno de los incontrolables casos que confirman que Maduro no es el líder que el país necesita, es un tirano. Es un ejemplo más de lo que sufren los venezolanos debido a un régimen que ni les representa ni les respeta. El apagón es otra prueba de que la Unión Europea no puede seguir a la espera. Tenemos que ampliar las sanciones selectivas y asegurar que el régimen ceda el poder de manera pacífica. La Unión Europea tiene 2 opciones: apoyar activamente una solución legal, pacífica y democrática, como la que propone Juan Guaidó, o quedar a la espera siendo testigos a más muertes, más crímenes y más sufrimiento hasta que Venezuela fracase completamente. La elección es nuestra. Tenemos que respetar la democracia y constitución venezolana en nuestro enfoque. Y esto lógicamente implica el reconocimiento de Guaidó como presidente interino. Espero que podamos recibir pronto al presidente Guaidó en este Parlamento. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Tengo una lista muy larga del turno libre de intervenciones. Voy a intentar incluir a todos los que podemos. Llevamos un retraso. Pero cíñanse al tiempo, intentamos poner a todos los que lo han pedido, por favor, 1 minuto cada uno. Y si no es así, pues recorto la lista. ¿Una tarjeta azul? You are on the list. Sí, usted está en la lista. Sería demasiado tarde pedir ahora un turno de intervención. Empezamos. Adelante, señor Reyes. Señor presidente. Señor presidente, la situación de Venezuela es una situación de emergencia y urgencia. Con ese apagón eléctrico hemos visto más claro cuál es la situación de miseria y de hambre, pero ahora es que además es una urgencia para tener agua.
estamos viendo cómo los hospitales están prácticamente cerrados. Esa ayuda clínica, ayuda a la salud a las personas que pueden perder su vida. Hoy el problema de Venezuela no es solo un problema de dictadura y democracia, es un problema de vida o muerte. Es un problema de emergencia humanitaria. Y he de decirles aquí que muchas veces en este Parlamento ha estado muchos diputados que han dicho que esto iba a pasar, lo han dicho, y yo creo que esto hay que decírselo bien claramente para que la Unión Europea y la comunidad internacional pues nos hemos quedado mucho tiempo parados para reconocer que Maduro es un dictador y que no es solo un dictador, está siendo un déspota y en cierto sentido está siendo un homicida para su propio pueblo. Tenemos que hacer algo. Se interrumpe el micrófono. Sí, vamos a ver, le he dicho que 1 minuto cada uno, tenemos una lista larguísima. Y no quiero que nadie... El señor Faría. Gracias, señor presidente. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela no es una lucha de ahora, como pasa con otros países, colegas que acaban de llegar ahora. Yo llevo más tiempo. Por eso quiero decirles que en un país que está con un apagón de 4 días, esto tiene consecuencias tremendas. Muchos supermercados, muchas propiedades portuguesas han sido saqueados y esto es y no queda casi nada para vender. Los hospitales están muriendo bebés prematuros y muchos enfermos que dependían de esos equipos que no tienen electricidad. Decir como Maduro que esto es resultado de un sabotaje informático internacional y de las sanciones económicas americanas es una falacia y es un insulto para los millones que salen de Venezuela desesperados y con hambre. El colapso del sistema eléctrico es resultado de años de corrupción y de la incompetencia de un régimen dictatorial que desde luego que ha llevado muchos millones de petrodólares que ha llevado para afuera. Esta cleptocracia del régimen son los responsables de los crímenes contra la humanidad que se han producido en Venezuela y tienen que seguir recibiendo las sanciones de la Unión Europea y tienen que extenderse a sus familiares. Señor Dorowski, 2 minutos. La situación en Venezuela es una situación dramática, drama de los niños, de las madres, de los ancianos, de todas las familias, pero quiero decir muy claramente que las ideas que están aquí en la sala, esas ideas pues no son fiables en lo que se refiere a que sean eficaces de verdad, porque a mí me parece que nuestra intervención política pues van a tener un resultado bastante limitado. Lo que tenemos que tener en cuenta es una movilización de la opinión internacional y de la ayuda humanitaria, porque es importante que recordemos lo siguiente: Venezuela con estos años lleva muchos años y el debate de hoy pues no vamos a ayudar a Venezuela si no vamos a actuar de manera consecuente y si no vamos a seguir muy de cerca la situación en la que llega la ayuda humanitaria, porque si no va a ser caótica esta ayuda humanitaria. Muchas gracias. El señor Salafranca Sánchez, 1 minuto. El gobierno usurpador de Venezuela se está desmoronando, se mantiene solamente en el poder como consecuencia del uso y del ejercicio de la fuerza bruta en medio de enormes sufrimientos de la población. La pregunta, señor presidente, es cuánto sufrimiento tiene que experimentar todavía la sociedad de Venezuela y cuántas muertes se tiene que cobrar todavía el experimento del socialismo del siglo XXI hasta que llegue su colapso final. El país se encuentra en una situación absolutamente caótica, señor presidente, y sin embargo la represión no para. Estamos hablando del periodista al que se han referido otros colegas, cuya liberación inmediata solicitamos. Hemos visto el hostigamiento a la tripulación de la compañía aérea Air Europa y hemos visto la destrucción de la ayuda humanitaria en las fronteras de Brasil y de Colombia. Señor comisario, la Unión Europea no puede permanecer impasible ante la violación grave y sistemática de los derechos humanos. Hay que incrementar las sanciones respectivas y, señor comisario, aplicar efectivamente las sanciones diplomáticas. No he oído una protesta por la expulsión del embajador de Alemania. Muchas gracias. La señora Jiménez Barbat. Que uno de los países más ricos en recursos energéticos del planeta lleve más de 5 días en la oscuridad y viva la peor crisis energética de su historia. Y de eso no tienen la culpa los imperialistas y otras falsas conspiranoias. Es el socialismo chavista lo que ha llevado al caos y la desesperación.
Mientras en Venezuela los ciudadanos, como han dicho mis compañeros, van a buscar agua contaminada y se mueren los niños en los hospitales, resulta que desde el 2013 las instalaciones eléctricas de Venezuela están militarizadas y Cuba sigue actuando como un auténtico vampiro, chupando más de 80.000 barriles de petróleo al día. La Unión Europea debe exigir que se recuperen y se devuelvan las centrales eléctricas al pueblo venezolano, representado por el presidente interino Juan Guaidó, y debe detener esos envíos de petróleo que hace el gobierno de Nicolás Maduro a Cuba. Es prioritaria estas decisiones. Gracias. Gracias a usted. La señora Bilbao, un minuto. Gracias, presidente. Comisario, el desabastecimiento, el hambre, la ausencia de medicamentos, la corrupción llevan años asfixiando a los venezolanos. Por eso Maduro perdió las elecciones y se inventó una asamblea para mantener el poder. Entonces llegaron las sanciones. Los apagones que agravan hoy el drama en el país son una prueba más de la incapacidad, inhumanidad e incompetencia de un régimen al que algunos organismos internacionales investigan ya como autor de un crimen de lesa humanidad. La pasada semana, en la frontera con Perú, tuve ocasión de escuchar a las víctimas de Maduro, personas con formación, con futuro en cualquier otro lugar, hombres y mujeres condenadas al hambre, a la marginación, necesitadas de la ayuda humanitaria que bloquea el dictador. Quieren un país libre y en paz, y la solución pasa por el grupo de contacto, por mantener una posición europea contundente y común y por organizar unas elecciones libres y creíbles ya. Gracias, señor Fritsch. Un minuto. Gracias. La situación en Venezuela es una auténtica tragedia. Y se ha llegado a esto debido al socialismo, que siempre desemboca, cuando asumen el gobierno, haga un desastre. Y esto es lo que ha sucedido. Ha pasado un desastre terrible. La crisis humanitaria que se está produciendo, lo único que puedo decir es que se podría empeorar la situación con una intervención bien intencionada. Yo sugiero que la Unión Europea y otros actores foráneos sean muy cautos a la hora de hablar desde un punto de vista diplomático con los ciudadanos venezolanos. Pueden tener un minuto. I'm sure you can speak even without the paper. I'm here. Estoy aquí. Well, I said that, yo sé que Venezuela vivía un periodo de oscuridad, pero eso ya lo sabíamos, pero con una crisis humanitaria sin precedentes. Pero hoy esa oscuridad no es una metáfora, es una realidad. Es una ciudad donde mueren los niños en los hospitales, sin luz, sin agua, con una... ya hemos visto cómo la reacción de Maduro en la frontera, quemando los camiones con medicinas delante de los enfermos, quemando la comida delante de los hambrientos. Y Europa sigue hablando del grupo de contacto y Maduro se ríe de nuestro grupo de contacto y de nuestro diálogo. Lleva meses y años llevamos viéndolo. Yo creo que la Unión Europea no puede hablar de elecciones libres solo en modo no concreto. Tiene que hablar con Guaidó y poner una fecha y tener saber lo que va a hacer, no simplemente decir, porque Maduro jamás va a convocar unas elecciones libres. Por tanto, lo único que quiero es decirle al bravo pueblo venezolano que hay mucho... Muchas gracias. Pues lo mismo que a todos, un minuto exacto, y así es que corto el micrófono. Y recuerdo lo que les he dicho antes de las normas del reglamento del turno libre de intervención. Se cierra el debate, como les decía, la votación se producirá en el siguiente sesión parcial. Y ahora tenemos el informe de la señora Fotiga sobre la recomendación realizada por el SEAE 2 años después del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros. Muchas gracias. Señor comisario, le toca. Bueno, pues ha sido un intercambio muy útil y lleno de sentido. Gracias, sus señorías, por las intervenciones que han realizado.